tú buscando. Estamos en el segmento Oí su voz, con un invitado de lujo, mis hermanos. Tenemos a un dominicano terciario capuchino por los últimos 25 años de su vida, quien está radicado en Nicaragua y es un ícono de la evangelización en toda Centroamérica. Estamos hablando nada más y nada menos que del padre José Ramírez Valera, el padre Joselito. Bienvenido, padre. Gracias, Vivian. ¿Cómo se siente? Muy bien. De estar en su país, ¿verdad? Bendecido. Amén. Nosotros estamos más bendecidos aún de tenerlo aquí, padre. Gracias, gracias. A ver si no lo robamos por un par de meses y lo tenemos aquí con nosotros, padre. En verdad, una alegría saber el trabajo que usted está desarrollando en Centroamérica y en otros países, según nos cuentan, y vemos cómo la gracia de Papá Dios se derrama. Amén. Sabemos que usted vive fuera del país, radicado en Nicaragua y que ha predicado en más de 30 países y seguimos contando, ¿verdad que sí? En este segmento nos dedicamos a conocer un poquito la vida de quienes han escuchado el llamado de Dios y le han dicho que sí y le han dado hacia adelante y el Señor se ha derramado en bendiciones con ellos. Y queremos saber cómo inició ese llamado al sacerdocio. Bueno, soy de una familia numerosa, de 3 hermanos, 8 hombres y 5 mujeres. Wow. Nací en Yaguate, San Cristóbal, pero a los 6 años mi padre se mudaron a un barrio de San Cristóbal que le llaman Canastica. Y mi padre vivía frente a frente a la iglesia católica y desde mi casa yo oraba ante el Santísimo porque el sagrario estaba en la misma puerta de mi casa. Wow. Y comencé a ir a la catequesis de primera comunión. Cuando llegó el momento de hacer mi primera comunión, me puse grave de muerte por una bronconeumonía aguda, pero el Señor, por su misericordia, después de estar más de 15 días interno, me salvó. ¿A qué edad, padre? Tenía 10 años. Y luego comencé en los grupos prejuveniles, y en los grupos juveniles mi mamá me llevaba a los grupos de la renovación carismática, a los grupos de oración, a la Legión de María. ¿Solamente a usted o a todos sus hermanos? ¿Cómo es el tema? Yo, especialmente yo, era El elegido. algo especial. De los porque 13 mis lo sacaban hermanos, con usted, ¿eh? Sí, mis hermanos no eran tan inglesieros. Okay. No, yo sentía eso. Siempre me ha gustado el canto. Cantaba en festivales de la voz, ahí en la iglesia, en el club cultural y deportivo, era de teatro, participaba. Cuando en aquellos momentos se llevaba el mensaje a través del teatro. Luego, en una misa, escuché la voz del Señor, de una manera súper especial. Cuando ya tenía 18 años ahí. Y cuando el padre estaba en la predicación, en la homilía, yo decía, ¿y qué vieja le contaría mi vida a este padre? ¿Qué vieja chismosa le contaría mi vida a este padre? Porque sentí una presencia grande, fuerte. Y cuando se terminó, antes de terminarse la misa, me di cuenta que era el mismo Jesús que me estaba hablando a través del padre Vinicio Basilio, terciario capuchino amigoniano, del Reformatorio de San Cristóbal. Y cuando terminó el padre, le dije, padre, quiero hablar con usted. Y como los padres siempre andan rápido porque tienen otra misa, me dijo, no, puedo recibirte hoy, pero ve mañana al Reformatorio de San Cristóbal. Pero espérese, vamos a darle un chin para atrás a eso. Yo quiero saber qué era lo que decía esa conversación de Jesús con usted personalmente a través de un sacerdote. Bueno, ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Tú sabes que cada uno tiene su historia de salvación, tanto constructiva y destructiva a la vez, porque la historia de la salvación se ha dado en las luces y en las sombras. Así Y Jesús comenzó a iluminarme todas las cosas malas que yo hacía Le hizo como una película de joven, su vida. eso es.
que fiestero, con novia, con esto, y a veces y me decían la señora, mira, tú tienes vocación para ser padre. Y yo le dije, yo ser padre, yo lo que voy a ser padre de muchos tigueritos, y es fácil tener esto. Y entonces ya sentí con la canción también qué detalle, Señor, ha tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Y fue algo grandioso porque el Padre toca guitarra y canta, y esa canción me movió mucho. Luego de esto, se supone, yo pregunto siempre, ¿quién busca al médico? ¿El enfermo al médico o el médico al enfermo? Y por supuesto, tiene que ser el enfermo que busca al médico. Y como yo me sentía enfermo, fui en busca del médico a ver si sanaba mi vida interior, ya que habían cúmulo de resentimiento, de odio, de rencores, de complejos, de inferioridad, de rivalidades, de egoísmo, y así sucesivamente. Y cuando fui al otro día a hablar con el Padre, empezó lo que nunca creía que iba a empezar en mí, un proceso de discernimiento vocacional, porque yo tenía mi proyecto de casarme, y ya yo, mi mente, y estudiar, me gusta mucho viajar, cantar, iba por diferentes ministerios de música, de teatro, como decía, de música folclore, y así sucesivamente. Pero ahí le comencé a decir al Padre todo lo que había sentido en la misa, y comenzó esa historia en mi vida de una manera transformadora, cambiante. Y en el segundo domingo que el Padre va a la misa, que era una vacaciones, de este barrio me voy a robar varios jóvenes para la vida sacerdotal religiosa. Y los jóvenes que estábamos allí le decían, tú sí, yo no, tú sí, yo no, porque siempre le pasamos la bola, el balón al otro, pero para nosotros nada. Bueno, y ya empecé el proceso de discernimiento vocacional. Ya le dijo al Padre, Padre, yo quiero entrar, pero tengo varios obstáculos. Una, que le tengo resentimiento a mi papá y miedo, terror, porque mi papá era muy fuerte, y además de eso tenía una querida, y eso comencé a guardarle rencor a mi papá porque abandonó a mi mamá, y fue con una de las amigas de mi mamá. Me dolió mucho más. Y le dije al Padre, Padre, yo tengo miedo a qué dirán mis amigos de Doña Beba, de trago, de disco y todo eso. Padre, yo tengo miedo porque a la noviecita que tengo. Padre, yo tengo miedo a lo que dirán los demás. Y fui hablándole de todos los miedos que sentía. Y me llevó a la capilla y tomó una guitarra ante el Santísimo y cantaba la canción, esta mañana, una vez más, vengo a decirte que Dios te ama, que Dios te llama para ser feliz. Amén. Y de nuevo, esta mañana, una vez más, vengo a decirte que Dios te ama, que Dios te llama para ser feliz. Y yo quería ser feliz, porque por los problemas de mi casa, mi compañero de estudio me decían gato triste. Ese era el apodo. Porque era un católico triste. Un católico, sí, sí. Es gato triste. Gato triste. triste. Ah, ya, Y wow. imagínense Qué una apodo. cosa duro, Sí. y me dolía por todas las situaciones que había en mi vida interior. Pues tenemos una conversión, tenemos un sí al Señor, nos convertimos en un siervo, hoy terciario capuchino, pero ¿cómo llegamos a Nicaragua y nos convertimos en ese servidor tan reconocido? Porque muchos de nuestros queridos y amados telespectadores tal vez no conocen al Padre José Luis. Y ahí mismo nos cuenta un poquito de lo que está haciendo allá específicamente y luego la obra que se